Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por habernos invitado a la segunda Escuela Internacional de SED y presentaros a Verónica, que actualmente es supervisora de enfermería del Hospital de San Juan y tiene una amplia experiencia de docente y de investigador. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Bueno, como ya sabéis, las enfermeras hacemos las cosas diferentes y, dada mi altura, no puedo estar en el atril porque si no, no me veis. Así es que pues lo vamos a hacer aquí sentadas. Mirad, nosotras venimos del Hospital Universitario de Alicante, del Hospital de San Juan, que es referente a nivel de humanización de los cuidados. Para mí, hablar de Erlendarlos y enfermería es personalmente complejo y además muy enriquecedor. La enfermería es mi profesión, una profesión que amo profundamente y a la que me dedico hace más de 25 años. Cuidar a los pacientes cada día forma parte de mi rutina y es lo que más me estimula personal y profesionalmente. El síndrome de Ehlers-Danlos apareció en mi vida hace más de 4 años a través de mis 2 hijos y desde entonces fui consciente de que los profesionales de enfermería tenemos un gran desconocimiento de esta enfermedad, así del papel tan importante que jugamos en el cuidado de estos pacientes. Los profesionales de enfermería somos en muchas ocasiones los primeros en tener relación con los pacientes que padecen SED. Debido a la gran variabilidad de los síntomas que presentan, debemos de conocer las enfermeras las peculiaridades de este para darle a nuestros pacientes la seguridad clínica de los cuidados que necesitan y evitar así las posibles complicaciones provocadas por la realización de tareas no adecuadas para este tipo de pacientes. Por eso considero que es de vital importancia que tengamos las enfermeras conocimientos adecuados sobre esta enfermedad, para dar unos cuidados de calidad en todos los ámbitos de la salud que requieran nuestros usuarios que padecen este síndrome. Además, trabajar desde los comités de humanización de los diversos servicios de las instituciones sanitarias para hacer visibles enfermedades minoritarias como esta son de vital importancia en el cuidado de los pacientes. Los enfermeros y enfermeras somos casi siempre los primeros profesionales con los que los pacientes tienen contacto. Además, somos los responsables de los cuidados integrales dentro y fuera del ámbito hospitalario. Y, sobre todo, ya no somos responsables simplemente de los cuidados, sino también de cómo se realizan estos. Como todos los que estamos en este curso, sabemos y somos conscientes de que los pacientes que están diagnosticados de Ehlers-Danlos son multipatológicos y, en muchos casos, sus diagnósticos infravalorados por muchos de los profesionales de la salud y muchos de nuestros compañeros, debido en muchas ocasiones por el desconocimiento del síndrome y de sus consecuencias. Por tanto, en mi opinión, es cada día más importante y se precisa una visión holística, empática y multidisciplinar de los cuidados. Una visión enfermera. SED es una patología con presentaciones tan diversas como tantos pacientes atendemos en los diversos ámbitos en los que realizamos nuestra labor diaria. Para ello, la utilización de los procesos de enfermería como herramienta fundamental para la gestión de los cuidados, con la estandarización y la sistematización de los mismos, nos ha llevado a la utilización de un lenguaje propio de enfermería, el cual nos ayuda a establecer una línea estratégica y enfocada a las necesidades propias de los pacientes que sufren este síndrome, ayudándonos así a la potenciación y mejora de los cuidados. Hoy en día, en casi todos los hospitales existen herramientas de enfermería para establecer y detectar las necesidades y así poder orientar cuidados. Muchos de ellos están basados principalmente en los patrones funcionales de Mallory-Gordon y en las taxonomías de la NANDA, la NIC y el NOC. Estandarizados en programas informáticos en muchos de nuestros servicios de la salud,
tales como el sistema Orion Clinic que se utiliza en mi comunidad. Ahí podéis ver algunos de los patrones que suelen tener alterados nuestros pacientes. Para poder establecer qué tipo de patrones funcionales suelen estar alterados, los tipos de diagnóstico de enfermería se asocian a ellos, nos va a ayudar este tipo de programas desde el principio de los cuidados a poder enfocar los cuidados que necesitan nuestros pacientes que padecen este síndrome, pudiéndoles así ofrecerles la seguridad clínica que necesitan ante la incertidumbre que les genera muchas veces cuando acuden a los centros hospitalarios o ambulatorios, cuando sienten que nadie les comprende en sus necesidades. Además de establecer a través de los informes electrónicos de continuidad de cuidados un seguimiento propio desde el área hospitalaria al área de atención primaria y al revés. Los pacientes de SED pueden tener patrones funcionales alterados, tales como, por ejemplo, el patrón de actividad por el dolor y las luxaciones, el patrón de integridad de la piel por las heridas o las malas cicatrizaciones, el patrón de eliminación por la constipación o analgesia de opiáceos, el patrón de relación por la ansiedad, el patrón de nutrición por alergias alimentarias o el patrón de sueño por el dolor. Debido a que este tipo de síndromes y a la variabilidad de síntomas que presenta, las enfermeras debemos de dedicarle al paciente el tiempo suficiente, realizar con ellos una escucha activa y crítica cuando el paciente nos explique sus problemas, para poder valorar y establecer los diagnósticos de enfermería e identificar sus necesidades reales, las que realmente están alteradas, y crear un plan de cuidados con una línea estratégica lo más completa posible que nos ayude a tener una visión global de los problemas reales del paciente desde un punto de vista multidisciplinar y sin perder de vista la visión de humanización de las nuevas corrientes de la medicina. De esta forma, podremos enfocar de una manera holística, empática y concreta los cuidados, haciendo siempre partícipes en ellos al paciente, al individuo afectado y a su entorno, de forma que podremos empoderar cada vez más a los usuarios en sus cuidados, fomentando su autocuidado, autonomía y aumentando la confianza en el sistema de salud, aumentando la humanización del sistema. Cada individuo se enfrenta a los problemas médicos de diversa manera y, considerando que SED es una enfermedad degenerativa en muchas ocasiones, altera de forma más o menos importante la vida. Y si de esta se pueden generar problemas en el bienestar mental y físico de los pacientes y sus familias, los profesionales de enfermería que nos enfrentamos al cuidado de estos pacientes debemos de tener en cuenta normalmente sus experiencias anteriores en el sistema sanitario, ya que en muchas ocasiones no ha sido satisfactorio, muchas veces por desconocimiento de la enfermedad por parte de los profesionales, o bien por falta de empatía o por sobrecarga de trabajo, algo que para mí es inexcusable. Hoy en día, en algunos hospitales, se están creando unidades de humanización multidisciplinar de los cuidados, donde participan activamente tanto enfermeras como facultativos para poder estudiar estrategias para intentar hacer que el medio hospitalario y todo el sistema de salud en general algo más cercano al ciudadano y humano, a pesar de las ciencias y las tecnologías que nos rodean. Mi hospital ha sido uno de los pioneros en España en este tema, donde llevamos muchos años trabajando sobre la humanización de los cuidados, algo que considero fundamental para los pacientes que padecen patologías minoritarias como esta. Por tanto, a pesar de las herramientas profesionales que nos pueden ayudar a centrar nuestros cuidados, es muy importante cómo realizamos estos cuidados y cómo nos implicamos en ellos, sobre todo en la toma de decisiones. Para ellos necesitamos formación en este tipo de síndromes poco usuales y sobre todo en la humanización de la toma de decisiones. Existen principalmente 3 tipos de patrones funcionales que es normalmente unitarios, alterados posiblemente en las necesidades básicas y comunes a los pacientes del síndrome de Ehlers-Danlos, que siempre deberemos de valorar, como son la movilidad del paciente, evitar posibles luxaciones, contracturas o lesiones. Para eso, las enfermeras disponemos hoy en día de todo un sistema de movilizaciones de pacientes a nuestra disposición,
que, siendo conscientes del riesgo que corren estos enfermos ante una mala manipulación por nuestra parte, sobre todo cuando se encuentran encamados o durante la realización de pruebas cruentas o durante las operaciones donde los pacientes están inconscientes y el paciente no tiene control sobre su cuerpo. En estos momentos es nuestra responsabilidad el cuidado y la seguridad del paciente para que no sufra ningún tipo de efecto adverso por las movilizaciones necesarias de su terapia. Debemos de contarle que está en buenas manos y que nosotros cuidaremos de ellos. El segundo patrón que normalmente debemos de considerar es la integridad de la piel. Utilizando desde cuidados de prevención, como colchones especiales y específicos para cuidados de las heridas o apósitos especiales que existen en el mercado, como son de silicona, o la utilización de terapias negativas para la cicatrización de las heridas, o una buena hidratación de las pieles, como son cremas a base de ureas o aceites polihidrogenados, serán necesarias para tener en cuenta a los pacientes que sufren sed, para hacerle un buen tratamiento de la piel, que es más propensa por la fragilidad y la pérdida de colágeno a que tengan heridas y una mala cicatrización. De esta manera, las enfermeras conseguiremos desde un principio una mejor atención y evitar así las posibles complicaciones más frecuentes que en los pacientes normales que ingresan en nuestras unidades. Otro de los patrones que normalmente siempre veremos alterados en los pacientes de SED es el dolor crónico, un parámetro que se debe de tener en cuenta y a valorar en todos los pacientes como una cuarta constante de enfermería, pero más en estos pacientes. El dolor crónico es una de las características generales, como ya hemos dicho, en este síndrome, ya que engloba a otras dos en muchas ocasiones, debido a lo incapacitante e invalidante que es para las personas que lo padecen. Lo incomprendido muchas veces por los profesionales de la salud y muchas veces por falta de desconocimiento, me gustaría que me permitieran que me centre en él, cómo tratarlo desde un punto de vista enfermero. Nosotras solemos seguir un decálogo del dolor crónico para enfermería. Existen una serie de principios básicos en los cuales nosotras nos basamos. No debemos de olvidar que aplicar tratamientos y cuidados pautados o previstos a estos pacientes, que son lo primero que nos debe de orientar nuestro trabajo. Cuando el enfermo dice que le duele, es que le duele. El dolor propio siempre es insufrible y el ajeno siempre exagerado. No debemos nunca de juzgar a un paciente que dice que le duele. El dolor es algo subjetivo y ver que sus demandas son tenidas en cuenta ya por sí es algo tan curativo como el mejor analgésico. Nuestro trabajo no debemos de olvidar nunca que es aliviar el dolor, su dolor, no nuestro dolor. La potencia de un analgesio la determina la intensidad del dolor, nunca la supervivencia prevista. ¿Cómo vamos a empezar a darle una morfina o un analgésico potente si es todavía muy joven? Son preguntas que nos realizamos muchas veces las enfermeras. En muchas ocasiones nos planteamos como profesionales que el uso de analgésicos potentes en pacientes no es lo más adecuado, porque pueden haber otras alternativas o el dolor se puede controlar con otros fármacos. No es ético ignorar las pautas analgésicas pautadas por los facultativos. Estos planteamientos nos demuestran la ignorancia que tenemos algunos profesionales de enfermería acerca del manejo de este tipo de fármacos, sobre todo del control del dolor, y que nos llevará a falsas creencias que a la larga hará que la analgesia no sea efectiva. Siempre que sea posible, intentaremos utilizar la vía oral. Tomarse una pastilla siempre duele menos que una inyección. La vía oral es siempre la mejor elección que otras más traumáticas, no ya por los efectos físicos, sino también por los efectos psicológicos. El paciente siempre se siente mucho menos enfermo si puede solucionar sus problemas de una forma más autónoma. Hay que conseguir el empoderamiento del dolor y del control del dolor. El dolor puede ser un signo de alarma. Si el dolor persiste, busca la causa. Puede ser algo grave.
El dolor es el síntoma de alarma que tiene el organismo del ser humano para decirnos que hay algo que no funciona bien, y eso debemos de recordarlo. Saber cómo es el dolor, cómo comenzó, si ha variado, si es más agudo, si es más intenso. Hay que empoderar al paciente en el conocimiento del dolor, de su dolor. Él mejor que nadie conoce su cuerpo y puede indicarnos que ese dolor no es el de siempre. Escucha activamente al paciente, recibe la información como algo importante y transmite al equipo multidisciplinar que trate al paciente de lo que está pasando. Puede ser que esa información sea inestimable para su facultativo y para su tratamiento. Forma parte de un control multimodal del dolor. Una pastilla enviada por correo no es tan efectiva. En el tratamiento farmacológico del dolor siempre debe de ir acompañado de medidas de soporte. Debemos al mismo tiempo de tratar todos aquellos aspectos que preocupan al paciente, todos aquellos factores que aumentan o disminuyen el umbral del dolor. Es muy importante escuchar de forma activa, como ya he dicho, crear un clima de confianza con el usuario para que pueda expresarse como persona individual y no como un número más. A veces una mano amiga cura tanto o más que el mejor de los analgésicos. Decirle al paciente que estamos ahí para lo que necesite, que siempre nos va a encontrar, que aquello que le preocupe vamos a estar nosotras para poderlo escuchar e intentarle aportar un camino a seguir. El componente emocional juega un papel básico en el tratamiento del dolor crónico y existen algunos momentos de la vida de estos pacientes que es importante valorar el apoyo psicológico a la hora de abordar la terapia del control del dolor. Los fármacos psicotrópicos no deben de usarse como rutina. El mejor psicofármaco es el equipo sanitario que atiende al paciente. Algunas veces, por el dolor o por la enfermedad que sufren los pacientes, acuden a la consulta del dolor con síntomas de abatimiento y tristeza. Debemos esperar a saber que los síntomas físicos están controlados, que ya se ha establecido una correcta relación terapéutica y que todo funciona más o menos controlado. Pero si a pesar de estos síntomas la depresión y la ansiedad continúan, entonces sí nos debemos de plantear, junto con los facultativos, los tratamientos de los psicotrópicos. No todos los dolores se curan con los analgésicos. Existen algunos tipos de dolor que no se pueden ser controlados solos con analgésicos, sino que precisan de técnicas más complicadas o con intervenciones de otros especialistas de los equipos multidisciplinares. Nunca debemos de engañar a un paciente, pero tampoco debemos de dejarlos sin alternativas. Siempre debe de ver el paciente que existe un camino a seguir y que luchamos de alguna manera para mejorar su disconfort, que estamos ahí para ayudarle. El dolor crónico necesita una terapia preventiva. En el dolor crónico sabemos que no va a desaparecer porque la patología que lo provoca sigue existiendo. Debemos de administrar los analgésicos como se administra una insulina a los diabéticos, siguiendo una pauta. Se deben de dar con horarios fijos, cumpliendo la pauta que va a evitar en muchas ocasiones la sobredosificación o la falta de analgesia. Con ello, ¿qué vamos a conseguir? 1. Evitar la aparición del dolor. El enfermo puede llegar a olvidar en algunos momentos incluso la propia enfermedad. Evitamos utilizar muchas ocasiones dosis mayores. Una vez que el dolor está instaurado, necesitamos a veces utilizar dosis mayores para poderlo controlar y la reaparición del dolor hará que el paciente pierda la confianza en la terapéutica que está utilizando el equipo. Evitar que el paciente sienta que él tiene la responsabilidad de pedirnos a los equipos la analgesia. Evitar que el paciente crea que va a ser adicto a la medicación. Ningún paciente está acostumbrado a tomar analgésicos sin tener dolor. Por eso debemos de explicarles la necesidad de que en muchas ocasiones tomar los analgésicos en horas fijas hace que no tenga dolor y que además no tenga por qué hacerse adicto a ellos. Jamás debemos de utilizar un placebo. El dolor, como cualquier otro síntoma subjetivo, puede desaparecer con la aplicación de un placebo. Eso es algo que hace ya muchos años está descartado, pero además no es ético y mucho menos para valorar el predominio de los componentes emocionales.
El uso de placebos en el control del dolor crónico tiene a menudo más riesgos que beneficios, ya que puede afectar la relación del paciente con el equipo terapéutico. Normalmente el uso de placebos se debe a la falta de conocimientos y a la frustración muchas veces de los terapeutas a la hora de lograr el control de la analgesia. El efecto de un placebo no está suficientemente estudiado, pero sí en algunos autores dicen que incluso pueden cambiar las reacciones inmunológicas de las personas y su actividad está relacionada muchas veces con la sugestión. Existen estudios que han demostrado que los simuladores del dolor o los adictos a narcóticos son menos susceptibles a mostrar alivio con los placebos. Sin embargo, os vuelvo a decir que no es ético utilizarlo en pacientes con dolor crónico y clínicamente es incorrecta su utilización, ya que nunca debemos de ignorar el dolor y mucho menos mentirle a un paciente. No utilizar habitualmente medicamentos compuestos y su uso debe de ser lo más simple posible. Existen autores que recomiendan la no utilización de preparados que en su composición contengan analgésicos combinados. Esto se debe a que debemos de intentar qué tipo de dolor padece el enfermo y suministrarle el analgésico específico que necesite para su control. Se pueden asociar varios analgésicos, pero con presentaciones separadas, para de esa manera poder ajustar las dosis. Mi opinión es que cuanto más fácil sea un tratamiento, más fácil de tomar y más fácil de seguir para el paciente. De esta manera será más fácil conseguir el empoderamiento en el control del dolor al paciente. Las dosis se deben de regular individualmente. La dosis para el control del dolor agudo son muy similares de unos pacientes a otros, pero en el dolor crónico las diferencias de unos pacientes a otros son enormes. Como ya hemos explicado, no todos aquellos factores que influyen en este síndrome y en su control son diversos. Después de lo que hemos hablado, creo que podemos concluir diciendo que, dado que los profesionales de enfermería somos los primeros que tenemos contacto con este tipo de pacientes en todos los ámbitos de la salud y debido a que este síndrome es una enfermedad compleja pero no inusual, aunque sí infradiagnosticada, debemos de tener un mayor conocimiento sobre sus síntomas y sus cuidados. Debemos de conocer qué tipo de cuidados especiales para la piel necesitan por las dificultades de cicatrización y la facilidad para las laceraciones y hematomas que presentan. Conocer todos los últimos recursos materiales que tenemos a nuestra disposición para tratarlos y para prevenir posibles complicaciones. Cuando se acude a una puerta de urgencias, si el triaje con un hematoma abdominal y dolor, tenemos que plantearnos que puede ser una situación crítica. El cuidado a la movilización de las posibles luxaciones es vital para este tipo de usuarios. El control del dolor en este tipo de pacientes es algo complejo, que se basa sobre todo en la escucha activa por parte de los profesionales para crear un clima de confianza con el paciente, en el seguimiento empático de las terapéuticas, así como en el empoderamiento de los usuarios y sus familias en la gestión de sus autocuidados. Todo ello podremos llevarlo a cabo mediante la utilización de herramientas adecuadas, que ya existen y están a nuestro alcance, como son los planes de cuidados y los diagnósticos de enfermería, sin perder nunca de vista el objetivo principal de nuestro quehacer diario, el cuidado al paciente, siempre desde la humanización de las instituciones sanitarias, todo lo cual nos ayudará a crear un clima de estrategia en los cuidados globales basados en las necesidades del paciente en todos los ámbitos de la vida. Una visión holística del individuo y sus necesidades, pudiendo de esta manera ofrecer unos cuidados de calidad e individualizados, según cada caso, tan necesarios para este tipo de pacientes. Después de toda esta reflexión, creo que debemos llegar a la conclusión de que a veces no es tan importante el tratamiento o los cuidados en sí, sino la forma en que las realizamos en muchas ocasiones. Que sería importantísimo, como dijo Fina, contar con unidades multidisciplinares de referencia en el sistema de salud, donde los ciudadanos que padecen SED pudieran sentirse acogidos, asesorados y con seguimiento por profesionales de la salud entrenados en sus patologías específicas. Como otras patologías minoritarias, deberían de contar con consultas de referencia de enfermería sobre cuidados básicos de la salud y asesoramiento de su autocuidado.
Creo fervientemente que el papel que realizamos las enfermeras en el ámbito sanitario es muy importante y que debemos de estar mejor formadas e implicadas en el cuidado específico de estos pacientes. Solo en el conocimiento está la sabiduría de un trabajo perfecto. Sentirse escuchado, atendido, comprendido, hace que los pacientes se sientan seguros, que tengan confianza en los equipos que los tratamos. Una formación adecuada en este tipo de síndrome y en sus posibles complicaciones hará que los profesionales seamos capaces de ofrecerles la seguridad clínica y emocional que necesitan estos usuarios para conseguir un empoderamiento necesario para su autocuidado. El conocimiento nos da a los profesionales la seguridad que evita la ansiedad y el miedo a lo desconocido. Una visión holística de los tratamientos y los cuidados de enfermería de los pacientes que sufren síndrome de Ehlers-Danlos es de vital importancia para que sean realmente eficaces. Gracias. Cuando haces referencia a que existen tipos de dolor que no se controlan por analgésicos, ¿a qué te refieres? Y la otra es respecto al cuidado de la piel, ¿a qué te refieres con la utilización de terapias negativas y qué tipo de apósitos van mejor para que no se desintegre la piel? En cuanto al del dolor, hay algunos tipos de dolor que no simplemente necesitan los analgésicos, que necesitan a lo mejor otro tipo de terapias, por ejemplo, que utilizan los anestesistas en las clínicas de control del dolor, como pueden utilizar pues las técnicas botulínicas, las infiltraciones, la electroterapia o demás. Lo que pasa es que en el síndrome de Ehlers-Danlos hay que llevar mucho cuidado con este tipo de técnicas. Entonces, eso sí que tienen que valorarlo los facultativos. Entonces, yo me refería a que hay otros tipos de dolor que no son controlables simplemente con los analgésicos o con la cadena de analgésicos que conocemos todos, las enfermeras y demás que normalmente utilizamos, y que cuando vemos que con ese tipo de analgésicos que utilizamos todos, el dolor es incontrolable, hay que decirle al paciente que hay que hablar con los facultativos o con el equipo multidisciplinar para que se le derive, porque hay otra serie de técnicas para el control del dolor que se pueden utilizar. Y luego hay terapias que no son alternativas, pero que sí que ayudan al control del dolor, como son la relajación y demás, porque el dolor siempre tiene un componente psicológico. Y aunque es verdad que cuando te duele, y como a mí no me duele, no sé cuánto te va a doler a ti, entonces nunca se puede negar. Pero es verdad que a veces, si no nos centramos tanto en el dolor que tenemos en ese momento y desviamos un poco la mente hacia ese dolor, es más fácil controlarlo que con un analgésico. Pero eso siempre teniendo en cuenta que el paciente, si te está diciendo que le duele, le duele. Pero siempre tenemos que darle alternativas. No podemos decir, hemos probado con todos los analgésicos que hay y a mí no se me pasa el dolor. Y no puedes decir, pues no hay nada más que hacer. No. No te preocupes. Yo he estado muchos años en la consulta, yo he pasado prácticamente toda mi vida laboral trabajando con los anestesistas y he estado mucho tiempo en la clínica de control del dolor como enfermera, y hay que darle siempre a los pacientes que tienen dolor crónico la alternativa en la que siempre vamos a estudiar una posibilidad y una técnica para poderles quitar el dolor. Yo sé, bueno, ahora por experiencia personal con mis hijos, pero si no con mi vida laboral con los pacientes, que levantarte todos los días con dolor es algo insufrible. Y es verdad que hay pacientes que llegan a acostumbrarse a vivir con dolor. Entonces, hay pacientes que se habitúan a vivir con dolor y cuando te dicen me duele mucho, es que les duele más de lo que normalmente ya les duele. Entonces, no es que no tengan dolor, es que les duele más de lo que siempre les duele. Entonces, eso es muy duro y es muy duro de pasar. Y por eso os decía que muchas veces simplemente te sientes en la consulta y les coges la mano
Y a lo mejor, yo qué sé, es porque han tenido un mal día. Es lo que pasa muchas veces en las fibromialgias también. Entonces, el componente psicológico del dolor también hay que tratarlo. Por eso las unidades del dolor deben de ser multidisciplinarias. Y muchas veces somos nosotras las primeras que vemos al paciente. Y que muchas veces nos dan mucha información que a los facultativos se os pierde. Porque nos ven todos los días, tienen más confianza con nosotras. A lo mejor vienen y te cuentan que, yo que sé, que ese día se han levantado y se han peleado por su hijo. Y esa información les está causando una ansiedad que les está aumentando el ratio del dolor. Y no es que no tengan dolor, sí que lo tienen. Y entonces hay que evaluarlo de otra manera. Y si hay dolores, pues eso, que no simplemente se curan por un analgésico. Necesitan otra serie de cosas. Y eso hay que evaluarlo dentro del equipo. Y darle al paciente siempre la posibilidad de decirle que hay otros medios. Y que dentro del dolor hay muchas terapias. Y que se pueden utilizar todas para dentro del dolor. Y en cuanto a lo que me hablabas de los apósitos, ahora hay una gran variabilidad de apósitos para curar las heridas. Ahora están los apósitos, que son los que os he puesto en la diapositiva. Lo que pasa es que me dijeron que teníamos 20 minutos y no quería extenderme mucho. Eso también sería pues, para hacer un día una solamente en el tratamiento de heridas. Ahora estamos tratando, y en la unidad donde yo estoy es de una de las unidades, porque llevo dos, es de maxilofacial y otorrino, de grandes tumores y demás. Utilizamos un montón los apósitos de silicona, que son los que salían ahí. Son apósitos de silicona que se pueden levantar y pegar y no lesionan para nada la piel. Igual que las cremas. Son cremas, no sé si os habéis fijado que había uno de color verde, que hace como una barrera a la piel, que protege la piel de totalmente las rozaduras. Por ejemplo, ese que creo que se llama, que es de una marca comercial, va muy bien, por ejemplo, cuando te pones las férulas, porque evita las rozaduras de las férulas. Y son de silicona. Entonces, evita mucho, no hay que poner el esparadrapo de toda la vida y puede prevenir que los dentarios que tienen esa fragilidad en la piel les proteja. Entonces, los enfermeros que cuidamos a pacientes que sabemos que es un ser, debemos que cuando vamos a hacer una cura decir, no le voy a poner un apósito normal, sino un apósito de silicona porque le va a proteger la piel. Y luego las nuevas terapias que están saliendo con la presión negativa son caras, pero se está demostrando que heridas abiertas, que son exudativas, que a lo mejor tardaban antes, pues a lo mejor pues un mes en cerrar, con la presión negativa están tardando a lo mejor entre 10, 12 días en cerrarse. Entonces es un apósito también de silicona que se pone, tiene presión negativa y va extrayendo el exudado. Entonces ayuda a la cicatrización. Y es también otro sistema, se ponen muchas veces incluso desde el quirófano y se levantan normalmente cada 70 días. Por sistema, las curas las levantábamos todos los días. Ahora los nuevos apósitos, incluso apósitos que llevan plata, permiten mantener una cura postquirúrgica y no levantarla a lo mejor hasta los 7 días. Por ejemplo, en las cesáreas. Vamos a ir bajando. Que todo el sistema de curas ha cambiado y es importante para la gente que tiene riesgos de lesiones en la piel. Muy bien, Verónica, muchas gracias. El papel de la enfermería, por supuesto, también hay que reivindicarlo desde esta mesa, que es fundamental para esta patología. Y ojalá todos tengamos enfermeros al liberar nuestras unidades para hablar con los pacientes y los cuidados.